seguimos hablando nosotros de transporte, Fer, en esta tarde-noche. Así es, por eso ya nos acompaña Mauricio Maluf de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción. ¿Cómo te va, Mauricio? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. No, gracias a usted y gracias por la oportunidad de venir a la época también, que tenía planeado luego venir este fin de semana. Espectacular. Bueno, queremos saber un poco cuál es la postura que tienen ustedes como pasajeros, como usuarios del transporte, después de escuchar los motivos por los cuales se levanta el paro hoy. Bueno, lo principal que voy a destacar como positivo para los pasajeros es que como parte de esa resolución decidieron hacer una mesa que va a discutir esta reforma del transporte, que es lo que venimos pidiendo hace ya años, ¿verdad? Y como parte de esa mesa de discusión de la reforma del transporte integral, nos invitan a los representantes de los pasajeros para discutir también y para dar nuestra perspectiva. Van a ser parte sobre de la eso. mesa. Vamos a ser parte de esa mesa. Eso es histórico también, pues, se puede decir, ¿verdad? Sí, eso lo llamaría un logro grande nuestro de parte de Opama, sobre todo en que vamos a poder representar la perspectiva de los pasajeros en esa mesa de reforma, ¿verdad? Ahora, los otros aspectos de la resolución, voy a decir, el gobierno se dio en absolutamente todos los puntos que reclamaban los transportistas, ¿verdad? Entonces, me sorprende un poco ver que el gobierno lo celebra como un logro, ¿verdad? Cualquier negociación siempre es muy fácil si uno le da todo lo que le pide al otro lado, ¿verdad? Por eso todo servido les dieron a los transportistas, decimos. Absolutamente todos sus reclamos le dieron, ¿verdad? Que uno puede decir, ok, el pago atrasado de subsidios le devolvieron, no hay ningún problema con eso de cierta forma, pero tengo que admitir que me preocupa que le prometan establecer una mesa de trabajo para su reclamo sobre el pago de subsidio a la tarjeta de los pasajeros. ¿Por qué, Mauricio? Y un punto en particular que me preocupa es que el gobierno había dicho como parte de un eje central de su reforma, y lo dijo el viceministro varias veces en esta semana de discusión, que iban a pasar a un sistema de subsidio por kilómetro. El subsidio por kilómetro nos conviene como pasajeros, sobre todo porque eso permite que si uno vive en un barrio donde a lo mejor hay mucha gente, pero no muchos son usuarios del sistema de transporte público actualmente, ¿verdad? Eso te da una opción para que pueda haber un servicio ahí que no dependa de la rentabilidad de esa línea para que funcione. Entonces tenemos mucha gente, por ejemplo, ahora que sufre el servicio de una línea, para dar un ejemplo, ¿verdad? La línea 133, que tiene un servicio absolutamente terrible. La gente de Ñemby, Barsequillo, hace mucho tiempo se está organizando ahí contra esa línea. Si la siguiente línea tiene que depender de que sea rentable de nuevo a ese tramo, muy probable es que termine exactamente igual que la actual, ¿verdad? En cambio, con un pago por subsidio no depende más de que sea rentable a base de los pasajeros que sube la línea, sino que puede funcionar como el búho, que igual con poca gente funciona perfectamente porque el gobierno lo paga, ¿verdad? O sea, si hay que hablar de subsidio por kilómetro recorrido, ustedes dicen, ok. Sí, me parece, sería un avance, sobre todo porque permite planificación en base a la necesidad del pasajero y no la rentabilidad para la empresa. Ahora es un paquete básicamente para cada empresa, independientemente del recorrido. No, actualmente se paga el subsidio por pasajero. O sea, el cambio de modalidad que proponen en términos numéricos es exactamente lo mismo que ahora, ¿verdad? Solamente para ellos es menos control en todo caso, ¿verdad? Eso, y también me parece que dificulta cómo funciona hoy de nuevo. Si el subsidio es por tarjeta, cuando pasa y al final de mes el gobierno le paga la diferencia de subsidio, eso da flexibilidad en el sentido que puede ser por kilómetro, puede ser por pasajero. Al final el resultado es más o menos lo mismo, ¿verdad? Si el subsidio se va a tener que cargar a la tarjeta de cada pasajero, eso limita una sola modalidad de subsidio, que es la actual, ¿no? Que es por pasajero. O sea, no va a solucionar eso la calidad, por ejemplo, del transporte público, como decías, como dabas el ejemplo. No, absolutamente no, porque de nuevo, en términos de contabilidad es exactamente lo mismo que tenemos ahora, ¿verdad? Va a ser exactamente la misma cantidad de pago. Solamente que va a haber un proceso burocrático extra y va a haber menos transparencia también, ¿verdad? Porque hoy, si yo quiero saber cuánto se le paga el subsidio a tal empresa, me voy a la página del gobierno, le pongo el RUC de la empresa y me dice exactamente cuánto se desembolsó este mes. Si eso se va a ir a la empresa de billetaje electrónico, que vale, repetir, la más grande de ellas es de Cetrapam, ¿verdad? La tarjeta de Tajá es de las empresas que conforman Cetrapam. Ese pago va a ir a esa empresa de billetaje electrónico y luego indirectamente recién va a llegar a la empresa. No, la trazabilidad de eso me preocupa también de cierta manera, ¿verdad? ¿Ustedes creen que lo que consiguen los empresarios hoy en algún sentido les puede beneficiar al usuario del transporte indirectamente? Muy, bueno, indirectamente en el sentido de que sí, es cierto definitivamente que si una empresa deja de funcionar, eso también le golpea al pasajero sobre todo, ¿verdad? Si muchas líneas perdimos en este tiempo
Las que quedan son 36, aunque de cierta manera también es mucho, ¿verdad? Pero son 36, cada una con una línea, ¿verdad? Entonces, 36 líneas para el área metropolitana de Asunción es poquísimo realmente. Entonces, si la situación financiera actual hace que haya cada vez menos servicios, menos líneas, evidentemente eso es un problema, ¿verdad? Y por eso no me molesta, digamos, que se pongan a negociar, que traigan un experto de afuera para que diga cómo hay que calcular ese pago del transporte. Podría ayudar a la estabilidad financiera del sistema, pero no es suficiente para nada, ¿verdad? En el sentido de que muchas de las ineficiencias de nuestro sistema hoy son las que causan que tenga un costo alto, y eso no se va a solucionar con que se pague más nomás, sino que tiene que haber una reforma integral del sistema también, ¿verdad? La actualización de los coeficientes de la tarifa del pasaje, utilizando un modelo y echando mano a la posibilidad de que ayude una asociación del Brasil, ¿puede llegar a ser fructífera? ¿Ustedes creen que eso puede rendir su fruto? De nuevo, puede tener una ventaja en el sentido de que haya una cierta estabilidad financiera y un marco en el que estén de acuerdo para que no estén discutiendo siempre de nuevo el costo del sistema, la tarifa. Espera un ratito. Bueno, cortamos un ratito porque tenemos aquí el paso también de algunos miembros de la Policía Nacional, de la banda. Tenemos la banda acá. Teniendo en cuenta que hay también inauguración, como decíamos, más temprano. Aquí a la vuelta nada más se encuentra el stand de la Policía Nacional, y por eso esto un poco se dificulta también continuar con la entrevista, Diego. Ahí estamos observando parte de lo que es el paso de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que estamos sobre la avenida principal, el portón 1, el portón principal de la Expo, y eso hace también que por aquí se concentre la mayor cantidad de movimiento. Sí, señor. Ahí está. Está bueno también que tengamos interludio musical en nuestra conversación del transporte. Una pausa musical, digamos. Bueno, ahí está entonces parte de lo que es el paso también de los efectivos de la Policía Nacional. Como decíamos, mucho movimiento porque estamos aquí en la calle principal de la Expo este año, Diego. Claro, es parte de eso. Yo quería hacer algo, han salido un poco de la negociación. Dicen los empresarios que de 1 billón de usuarios se redujo a 300.000. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes manejan los mismos datos? No, sí, definitivamente se redujo mucho el uso del transporte público. En los 90 era 2/3 de la población en el área metropolitana que se movía por medio de transporte público, y hoy son alrededor de 300.000, 600.000 viajes más o menos por día, 300.000 personas es lo que se calcula, ¿verdad? Que de nuevo es un decrecimiento muy importante y que fue acompañado también con un gran incremento de la cantidad de gente que se moviliza por un vehículo particular. Que de nuevo, eso también recae en el transporte público, porque si el tráfico es más lento para todos, claro, es aún más lento para el transporte público. Hoy tardé, creo que 40 minutos en hacer 2 kilómetros para llegar acá, ¿verdad? Eso le afecta a todos los que están usando el vehículo particular o el transporte público de igual manera, ¿verdad? Decíamos, y continuando un poco con esa pregunta que te hacía, ¿es esa la solución entonces, acudir o echar mano a la posibilidad de una asociación del exterior como el Brasil, que dice que son unos capos analizando los coeficientes de las tarifas? No es una solución porque aborda solamente un aspecto del problema. Evidentemente es una parte del problema. ¿Cómo se calcula la tarifa? ¿Cuál es el costo del sistema? Obviamente todos entendemos, ¿verdad?, que hay que pagar por un sistema de transporte público para que funcione. Ese es un aspecto del sistema, pero no es todo el problema, evidentemente. Y también se relaciona, ¿verdad?, el aumento importante que tuvimos en el costo del sistema en estos últimos años. Se debe no obviamente al cálculo de la tarifa, sino a un problema estructural del sistema, ¿no? A la ineficiencia sobre todo que tiene nuestro sistema como está diseñado actualmente, y para que se pueda diseñar de otra manera tienen que haber cambios estructurales en cómo se organiza ese sistema también, ¿verdad? Eso no se va a solucionar con una tarifa que sea más alta nomás. Ruiz Díaz decía hoy, faltan 500.000 buses o 500 buses aproximadamente, en realidad, 500 buses prestando el servicio, pero no es una regulada que hacemos adrede, en realidad no tenemos plata para mandar a arreglar, para poner en condiciones, para comprar más.
Es creíble eso No, para los pasajeros. 500 buses es poco, yo creo, de hecho. Deberían ser por lo menos 1000 más o menos, de lo que estamos teniendo actualmente en el sistema. Porque no, hay que pensar también, no solamente en la gente que hoy actualmente usa ese servicio, que Claro. definitivamente no es suficiente la demanda para cubrir eso, sino en la gente que vendría a usar ese servicio si fuera mejor que el servicio absolutamente chatarra que tenemos hoy. De nuevo, hoy el servicio es tan malo hoy que solamente la gente que no tiene otra alternativa usa ese servicio, ¿verdad? Por eso son tan pocos también en relación a lo que eran hace unas décadas cuando, cuando la gente tampoco podía pagar otra alternativa, ¿verdad? Nuestra economía era distinta, la gente no podía acceder a un vehículo ni que sea un chilera muchas veces. O la Hoy- moto. O moto también, ¿verdad? El crecimiento de la moto como una alternativa. Esas son cuestiones que afectan también de nuevo a los ingresos del sistema y que hacen también que vaya en decaída en ese proceso de lo que llamamos una especie de espiral para abajo en la que está el sistema ya hace décadas, ¿no? Lastimosamente la infraestructura no va a dar, ¿verdad? Para si los 300.000 pasajeros se van a terminar mudando al automóvil, digamos, a la moto. Ya vemos lo que está pasando con las ciudades, ¿verdad? Cuesta mucho movilizarse. No, totalmente. Si seguimos como está, y de nuevo con tarifa calculada como ellos quieran, ¿verdad? Si seguimos en este proceso de deterioro del sistema de transporte público, va a seguir cayendo, ¿verdad? Hay que agarrar el proceso y hacer una reforma. Y que voy a decir, uno de los aspectos también que me preocupan de este paro, sea la solución a la que han llegado, es justamente que se dio justamente en el momento que el gobierno anunciaba su plan de reforma, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa, obviamente eso no podía estar dentro de los temas de negociación oficiales, ¿verdad? Pero me preocupa bastante lo que hayan dicho, vamos a decir, fuera de la mesa en relación a eso alrededor de este paro, ¿verdad? Porque el domingo César Ruiz Díaz dijo que en marzo de 2024 le presentaron una nota al gobierno en relación a esta cuestión de la tarifa. Me resulta una suma coincidencia como mínimo que justo la amenaza de paro fue la semana que el gobierno había amenazado con presentar su reforma y que no lo haya hecho, ¿verdad? Que dijo que se haya pospuesto hasta que terminara esta negociación con los transportistas. Me indica claramente que fue por lo menos un tema de discusión también dentro de esa mesa, ¿verdad? Entonces, que esa reforma también se decida en base a la presión de los transportistas es mi mayor preocupación en relación a este proceso. Claro. Para lo último, por lo menos de mi parte, ¿cuáles son esos puntos? Porque nos decía Mauricio, vamos a sentarnos en una mesa la primera quincena de agosto, vamos a participar de esa mesa de trabajo para buscar soluciones en torno a estos puntos que mencionaban hoy los transportistas. ¿Cuáles son aquellos aspectos que no pueden faltar? Ustedes dicen, esto tiene que estar para mejorar el servicio de transporte público, no para los empresarios, para los trabajadores, la gente que usa el bus o que quiere usar pero no puede porque no hay. Hay muchos aspectos, ¿verdad? El principal, a lo mejor yo diría que es una replanificación de los itinerarios para que pueda haber un servicio en el que la gente no dependa de estas únicas líneas larguísimas de transporte, que todas tengan que ser propiedad de una sola empresa y que esa empresa otra vez tenga que ser rentable, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una libertad de planificación para que uno pueda ordenar el sistema y decir, ok, en los troncales vamos a tener tal servicio, en los ramales vamos a tener otro, y si en el ramal no es rentable y en el troncal sí, eso no tiene que importar, ¿verdad? El servicio se tendría que planificar de acuerdo a dónde el Estado calcula o dónde los usuarios calculan que van a necesitar ese servicio. Y eso no tiene que depender de que cada uno de esos pedazos sea rentable para el dueño de esa línea, por ejemplo, ¿verdad? Y eso también requerirá muchos otros cambios, ¿verdad? Si es el cambio principal, requiere otros pasos, por ejemplo, la posibilidad de un transbordo gratuito, por ejemplo, que la gente claro, que se sube a una línea se pueda bajar en Eusebio la Marica López, acá en la Trachaco, y Un se solo pueda subir a pasaje. otra Con un mismo con pasaje el mismo ya. pasaje sin tener que pagar otro de nuevo. Que de nuevo, que esas líneas sean administradas por otra empresa distinta siempre, es parte de lo que complica eso. Hoy tecnológicamente, el viceministerio nos viene diciendo hace 5 años, ¿verdad? Nosotros apretamos este botón acá en la computadora y hay transbordo gratuito, ¿verdad? Entonces, el problema técnico nunca fue, sino que ¿Y entonces? el hecho de que haya empresas distintas significa que tienen que negociar cómo se va a dividir el pasaje de cada ¿Quién se queda con la pasajero. ganancia ahí? Claro, todas estas cuestiones complican mucho la posibilidad de planificación del sistema. Entonces, ¿O van a querer subir más el precio del pasaje para que se lleven una buena tajada ambos claro, y empresas? que al final limita la funcionalidad de eso, ¿verdad? Porque Claro. si la gente tiene que pagar 2, 3, 4 pasajes
cambia mucho su posibilidad de elegir otro itinerario, ¿verdad? Va a volver a elegir, si puede, esa línea larga, ineficiente, que por lo menos tiene que pagar una sola vez, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes van a juntarse para sacar algún comunicado a partir de ahora? ¿Van a ser parte de la mesa que ya lo marcábamos como un logro importante de parte de ustedes? Pero vamos a tener, digamos, una postura oficial ya del gremio, ¿no? Es muy difícil de cierta manera porque no sabemos de nuevo lo que está proponiendo el gobierno, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que propusieron. Hoy cortaron la conferencia en un momento dado. Cuando empezaron las preguntas, cortaron un poquitito, ¿no? Claro, sobre la reforma nosotros no sabemos nada realmente. Nos presentó un borrador en diciembre que tenía muchos aspectos que tenían que cambiar, evidentemente. Hoy nos van a presentar, hoy nos vienen prometiendo ya hace varios meses, de hecho, que se iba a presentar el segundo borrador. Y aún no vemos nada de eso, ni siquiera en forma de PowerPoint como hacían antes del año pasado, ¿no? Van a presentar el lunes. En teoría el lunes van a presentarlo, pero de nuevo, si organizan la mesa de trabajo para la primera quincena de agosto sobre la reforma, tampoco sé eso, cómo se relacionan esos dos procesos. Y de nuevo, hasta ahora nunca escuchamos nada todavía sobre cómo se va a pagar eso, con qué presupuesto, de dónde va a salir esa plata. Todas esas cosas significan que realmente tenemos muy poca información con la cual juzgar la reforma que propone el gobierno actualmente. Totalmente. Bueno, vamos a seguir charlando seguro cuando se den esas primeras reuniones, Mauricio, con todo el equipo de Opama también. Así que te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hoy. Con muchísimo gusto a ustedes. Vamos a pasarnos ahora por la expo. Pero sobre todo, sí, vamos a tener que seguir este proceso y seguir luchando porque esa reforma se realice, porque realmente sí necesitamos una reforma estructural, pero que se haga de acuerdo a la necesidad de los pasajeros y no a la presión por la fuerza de las empresas de transporte que hoy son dueñas de ese sistema, ¿verdad? Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una pausa, Diego. Volvemos enseguida.